tardes o noches. Bienvenidos a su noticiero preferido que se llama Kratos, donde la historia se estudia y se retoma para no volver a cometer los mismos errores. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema ya pasado, pero que causa bastante intriga. Vamos a conocer esta maravillosa historia, ya que esta guerra entre Colombia y Perú, más conocida como la Guerra Colombo-Peruana. Vamos a conocer esta gran historia que causa gran intriga en bastante de ustedes, ya que no conocen esta historia. Muchísimos no la conocen, pocos sí. Bueno, vamos a conocer un poco de esta historia. Vamos a hablar sobre la fecha que se ha iniciado esta gran guerra. Se dio en 1932, el 1 de septiembre. Esta guerra duró hasta 1933. Entre estas dos repúblicas, entre Colombia y Perú. Estas dos tuvieron una gran guerra. Y vamos a conocer. Vamos a hablar por vía telefónica con un gran investigador, con un gran conocedor sobre este tema de la guerra colombo-peruana. Así que ni más ni menos, vamos a llamarlos en estos mismos momentos. Vamos a decirle con todo respeto a él para que nos cuente sobre esta historia tan maravillosa entre Colombia y Perú. Así que vamos a llamarlo en estos momentos. Muy buenos días, señor Juan. Espero que esté muy bien y reciba cordialmente mi saludo. Vale, el día de hoy que lo estamos llamando, señor Juan, ya que usted nos dijo que no permitiéramos que lográramos, ya que pues usted es muy oculto en esa parte. Señor Juan, así que espero que nos relate esta gran historia entre Colombia y Perú. ¿Por qué se dio esta guerra colombo-peruana? Así que lo dejo con mucho gusto que nos relate esa gran historia de la guerra colombo-peruana. Así que siga, señor Juan. Con mucho gusto, tómese este noticiero. Muchísimas gracias por tenerme en este programa y tenerme en cuenta, ya que los colombianos no se interesan tanto en esta historia de sus antepasados, y pues me ha encantado, ya que por este medio de comunicación se ha podido ir hablando sobre todos estos temas que han pasado aquí en Colombia. Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre esta historia de la guerra colombo-peruana. Esta guerra empezó desde 1932. Esto se ha dado muchas demostraciones, ya que esto ha empezado en la época colonial. Entonces, desde la corona española del virreinato de Nueva Granada, independientemente del virreinato del Perú, ha sido el único hasta el momento en Sudamérica. Entraron en disputa varios territorios limítrofes, como fue el caso de Maynas, el cual se convertiría años después en el principal impulsor de los enfrentamientos entre ambos países. Dado el interés de Perú por adjuntarse este territorio hasta como el de Jadén, la falta de clara política de las fronteras colombianas permitió que la región selvática del sur hasta el Caquetá fuera considerada peruana, a pesar de los títulos jurídicos que poseía Colombia. Con los diferentes gobiernos de turnos que sucedieron, entonces estas regiones fueron entregadas sin más compasión para su explotación, sin que midiera presencia alguna de los estados implicados.
Las selvas colombianas del Putumayo y Caquetá fueron escenarios de las atrocidades perpetradas por la Casa Arana, ubicada en el territorio peruano. Los límites fronterizos entre las dos naciones no estaban plenamente definidos, situación que despertó las aspiraciones territoriales del vecino país. El río Caquetá generó a su vez varios incidentes fronterizos. El más agudo de ellos fue registrado en junio de 1911 en la base militar colombiana de La Pedrara, cuando las tropas peruanas derrocaron a la guarnición colombiana, confirmando su superioridad sobre la zona. 11 años después, el 24 de marzo de 1922, luego fue un número de infructuosas negociaciones entre ambas naciones. Se firmó el Tratado Lozano-Salomón a nombre de los entonces ministros de Relaciones Exteriores Alberto Salomón y Fabio Lozano, de Perú y Colombia respectivamente. El acuerdo fijaba los límites entre cada región de la siguiente forma. La línea de frontera entre la República Peruana y la República de Colombia queda acordada, convenida y fijada en los términos que enseguida se expresan desde el punto en que el meridiano de la boca del río Cuimbe en el Putumayo cortar al río San Miguel o Sucumbíos sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Cujimbe, de allí por el río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas. Sigue por una línea recta con que esta confluencia va al río Atacuarí en el Amazonas y allí por el río Amazonas hasta el límite entre Perú y Brasil, establecido en el Tratado de Perú brasileño de 23 de octubre de 1858. Una vez este acuerdo se haya firmado, los países posteriormente en los congresos se envió este acuerdo, en la cual se reconoció el primero en Colombia en 1925 y años más tarde, y producto de una serie de controversias en Perú en 1928. Precisamente las polémicas suscitadas en la parte peruana, las cuales veían en peligro sus intereses económicos, desencadenaron la nombrada Guerra Colombo-Peruana de 1932 a 1933. Para 1932, Colombia poseía un pie de fuerza conformado por 6.200 hombres, sin incluir a la policía. Contaba con una flotilla aérea de 11 aeronaves y una naval y fluvial. El armamento con ciertas fusilaciones Mauser, unos cañones y pocas ametralladoras. Estas tropas colombianas bombardearon posiciones peruanas. Por su parte, los peruanos tenían 17.027 efectivos distribuidos en 8.955 hombres del ejército, 1.755 de la marina, 280 de la aviación y 6.037 policías. Contaban además con submarinos, cañoneros y lanchas. Su aviación estaba conformada por 4 aviones y 6 hidroaviones.
El 1 de septiembre de 1932, un grupo de 48 ciudadanos peruanos, al mando del ingeniero y músico Óscar Ordóñez de la ASA y del alférez del ejército peruano, Juan Francisco La Rosa Guevara, junto con alrededor de 200 soldados peruanos de la guarnición de Chimbote, irrumpieron en Leticia para reclamar como territorio peruano, capturado a las autoridades, a la guarnición colombiana, allí destacadas de 18 policías comandados por el coronel Luis Acevedo y que tenía como segundo jefe al mayor Jorge Pinzón. Las tropas colombianas fueron desarmadas y junto a las autoridades de ese país conminadas a abandonar Leticia, lo cual efectúan sin ellos expulsados hacia el Brasil. Luis Miguel Sánchez Cerro, sorprendido con la noticia y creyó que se trataba de un complot enemigo, decidió entonces respaldar a los peruanos y envió sus tropas a tomar las zonas de Leticia y Tarapacá, perdón. La operación estratégica diseñada por Colombia para recuperar el territorio de Leticia se contempló en tres tiempos. El primero, iniciado el 14 de febrero de 1933, cuando el general Vázquez, cabo íntimo a los civiles peruanos armados que ocupan Tarapacá, puerto sobre el río Putumayo. El segundo, un mes y medio después, en marzo del propio año, cuando el ejército colombiano atacó la guarnición peruana, acatándola en Yepí, trayendo como resultado la captura de algunos soldados peruanos y la toma del territorio que vaticinaba una victoria colombiana. El tercero y último fue en el propio mes de marzo, cuando las tropas colombianas atacaron las posiciones peruanas en Puca, Urco y realizaron dos intentos fallidos por bombardear la base peruana de hidroaviones. Además, la flota colombiana, a través del destacamento Amazonas, desembarcó en la base del río Algodón sin encontrar mucha resistencia. Esto puede dar un cabo en la guerra con Perú. Llegó en un verdadero momento de inestabilidad económica para la nación colombiana. Bueno, acá pues los principales productos de exportación del país fue los bajos índices de lo del café y el petróleo. Esos fueron los principales. El ataque no hizo más que anular las fuerzas de todo el país y salir en defensa de su soberanía. En poco tiempo, la Armada colombiana se artilló con los mejores recursos para enfrentar la ofensiva peruana, recibiendo un gran apoyo del gobierno francés en aquel momento. Finalmente, y después de la muerte del presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro en abril de 1933,
Su sucesor en el cargo, el general Óscar Benavides, aceptó reunirse con el presidente colombiano para entregar el territorio de Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones. Dicha comisión permaneció alrededor de un año estudiando las posibles soluciones al conflicto y Colombia accedió a devolver al Perú la guarnición de Gupí un mes después del cese de las hostilidades. Los resultados de esta guerra colombo-peruana no proporcionó el choque de grandes unidades ni gran cantidad de muertos, heridos y prisioneros de combate, pero sí como despertar el patriotismo de los colombianos y el progreso del ejército y la reactivación de la armada, cuyos dignos representantes en la contienda fue Juan Lozano y Lozano, capitán y ayudante de la flotilla fluvial durante el combate de Huepí, y de quien se conserva una hermosa crónica periodística. Este conflicto en los nacionales de ambos países, la importancia de una frontera, cómo implementar armamentos y elementos que las fuerzas no tenían, así como la recuperación para Colombia de aquellas propiedades que un cuarto de siglo atrás había obsequiado el presidente Rafael Reyes a Casa Armada. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta historia de cómo fue este surgimiento de esta guerra de Colombia versus Perú, o más conocida guerra colombo-peruana. Muchísimas gracias por haberme prestado atención y muchísimas gracias al noticiero. Y pues espero que les haya quedado bastante de esta información, de esta raíz, de por qué esto se dio. Y pues nada, espero que les haya gustado pues la historia que les he relatado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado a Juan, mi compañero. Me ayudó bastante a hacer este noticiero. Y perdón por lo del escenario, pero lo tuvimos que cambiar cierto instante y ciertos momentos. Y pues espero que les haya gustado, de su agrado, este noticiero y pues este medio, ya que me hizo entender un poco más esa historia colombiana, y espero que a ti también se te haya quedado un poco de esa historia colombiana, de por qué se dio esa guerra colombo-peruana. Así que hasta la siguiente transmisión. Hasta luego.